Muy bien, vamos a continuar. Entonces, la reacción que hemos visto se describe de esta manera, donde la concentración de la enzima más el sustrato nos va a dar un complejo enzima-sustrato, donde esta reacción es en las dos direcciones, que una constante de disociación del complejo y nos va a formar el producto y nuevamente la enzima libre, ¿no? Esta enzima pues ya va a estar lista para catalizar la reacción. Entonces, quiere decir que aquí están relacionadas eh, estas constantes de velocidad, donde cada uno sería la constante de velocidad de la formación del complejo enzima-sustrato. K2 sería la disociación de este complejo, nuevamente en la enzima y el sustrato. Y K3 sería la disociación o la formación del producto y la enzima a partir del complejo enzima-sustrato, ¿no? Entonces, como ya hemos dicho, la clave de la cinética enzimática está en la formación del complejo enzima-sustrato, ¿no? Recordemos nosotros que estamos trabajando o estamos midiendo velocidades iniciales. Quiere decir que estamos trabajando a tiempos cortos. Por lo tanto, en los primeros tiempos de una reacción enzimática, cuando se está evaluando la velocidad, el efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad, pues prácticamente la concentración de sustrato no ha cambiado, ¿no? Casi no ha reaccionado nada. Por lo tanto, la concentración del producto es muy pequeñita, ¿no? Es muy baja. Por eso, la constante de velocidad en este sentido prácticamente tiende a ser cero, ¿no? Debido a que estamos evaluando a tiempos cortos, por lo tanto, el efecto, de acuerdo al principio de Le Chatelier, de la concentración de los productos para que la reacción se dé en las dos direcciones, pues es prácticamente cero, ¿no? El equilibrio estará dado hacia la derecha, ¿no? De acuerdo a la ley de masas, podemos establecer entonces que la formación del complejo está en función de la constante 1 multiplicado por las concentraciones de los reactivos elevado al coeficiente estequiométrico, en este caso 1,1, de acuerdo, como ya vimos en la unidad 2, ¿no? Y la velocidad de desaparición, pues son dos velocidades de desaparición que están implícitas en estas dos constantes, ya sea que el complejo se disocie para formar nuevamente enzima sustrato o que el complejo reaccione para formar producto enzima, ¿no? Entonces estarían implícitos aquí. En el equilibrio, estas dos velocidades pues se van a igualar, quedarían expresados de esta manera, ¿no? Bueno, si la enzima total la ubicamos con esto, la ET, entonces quiere decir que la enzima total será la suma a un tiempo determinado, pues de la formación del complejo con la enzima libre o que reste que todavía no ha formado complejo. Entonces la vamos a ubicar de esta manera, ¿no? Vamos a ubicar de esta manera. Entonces, recuerden que nosotros alcanzamos la máxima saturación cuando llegamos a esta velocidad máxima, ¿no? En este caso, esta va a tender a ser cero, ¿no? Va a tender a ser. En términos de velocidad de formación de productos, la velocidad inicial de la reacción pues va a estar dada por la K3, si nos damos cuenta, para formar el producto, que sería el reactivo, que sería el complejo enzima-sustrato, y si nos damos cuenta, pues es una cinética de orden 1, está elevado a la 1, y
tenemos que es una constante de proporcionalidad. ¿Dónde vamos a observar esto? Pues prácticamente aquí al inicio, ¿no? Aquí al inicio lo veremos. Si se alcanzara la velocidad máxima, la velocidad máxima, como ya hemos dicho, se va a alcanzar cuando el complejo alcance su máximo valor, su mayor concentración, en el cual la enzima libre pues prácticamente es cero, ¿no? Entonces, cuando nosotros podemos observar que podemos tener diferentes condiciones en las cuales a concentraciones bajas pues vamos a tener poco complejo. A medida que aumenta la velocidad pues va a haber mayor formación de complejo, porque como ya vimos, la velocidad inicial pues está en función del complejo, es directamente proporcional al complejo enzima sustrato, ¿no? De acuerdo a la ecuación que ya establecimos, que es una cinética de orden 1. Entonces depende de la concentración del complejo, ¿no? Cuando obtengamos que se formó todo el complejo que se puede formar, en otras palabras, que la enzima total es igual a la concentración del complejo enzima sustrato. Entonces, como podemos ver, observar aquí, pues ya están todas las enzimas, las que están en color así como rosa claro o melón, ya están todas ocupadas por el sustrato, ¿no? Entonces, en esta condición vamos a tener la velocidad máxima, porque cuando tenemos el máximo valor de concentración de enzima sustrato, esta se vuelve la velocidad máxima, ¿no? En esta condición decimos que hemos llegado a la saturación de la enzima, ¿no? Y vamos a obtener la velocidad. Si nosotros seguimos aumentando la concentración de sustrato, pues no vamos a aumentar la velocidad, porque ya hemos llegado a la saturación de la enzima. Por más que exista sustrato, no vamos a lograr más de ahí, ¿no? Entonces es un aspecto importante a considerar, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que la velocidad máxima se va a alcanzar cuando tengamos la concentración máxima, en otras palabras, la concentración de la enzima total que estemos manejando. Si para esta condición que ya habíamos hablado, que es la condición del equilibrio, la enzima va a ser igual a la enzima libre, pues entonces nosotros podemos reordenar y acomodar, ¿no? Entonces, donde vamos a poder sacar como factor común, pues sería K1, donde esta se volvería la enzima libre por la concentración del sustrato. ¿Por qué? Porque pues es la enzima que realmente va a reaccionar, la que esté libre. La demás está siendo ocupada en la formación del complejo enzima sustrato. Entonces, esto que está aquí lo podemos factorizar como K3 más K2 por la concentración de enzima sustrato, ¿no? Luego pasamos esto para acá, pasamos la K dividiendo, entonces nos quedaría de esta manera, ¿no? Si agrupamos nosotros todas las constantes, podemos definir una nueva constante que será el inverso de esto, que se conoce como Km, ¿no? Y la M corresponde en honor de Michaelis-Menten, ¿no? Entonces, esta Km es la constante de Michaelis-Menten y nos va a hablar de la afinidad que tiene la enzima por el sustrato, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en bioquímica de que la hexosa, a pesar de que cataliza la reacción para todas las hexosas, la reacción de fosforilación tiene diferentes Km dependiendo el azúcar. De ahí que la Km con menor valor será la que tenga
mayor afinidad. Por lo tanto, la glucosa tiene menor Km, por lo tanto mayor afinidad, a pesar de que puede catalizar. Entonces, cuando hablamos de afinidad, quiere decir que la enzima tendrá prioridad sobre alguno u otro sustrato, ¿no? Por eso es muy importante que nosotros evaluemos Km para conocer esta afinidad, y este será pues uno de los parámetros cinéticos que nos van a interesar. El otro será la velocidad máxima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo valores grandes de Km? Significa que el numerador es grande. ¿Qué significa el numerador grande? Que las constantes K y K3 tienen valores grandes, por lo tanto las reacciones que tienden a disociar el complejo enzima-sustrato están siendo favorecidas. Entonces quiere decir que no tiende a formarse el complejo enzima-sustrato. Hay mayor preferencia a estar en las formas disociadas. Entonces concluimos que valores grandes de la Km, afinidades pequeñas. Entonces, valores pequeños de la Km quiere decir que la K1 es más grande que esto que está aquí, el numerador, por lo tanto tendremos valores pequeños, y por lo tanto quiere decir que hay gran afinidad a la formación del complejo enzima-sustrato, ¿no? Entonces, de esa manera interpretaríamos nosotros Km en los artículos o en las respuestas que tengamos, ¿no? Muy bien. Si sustituimos, una vez colocado Km, que ya vimos que sería el inverso, a regresar, esto que está aquí es 1 sobre Km, esto sería 1 sobre Km, por lo tanto quedaría aquí abajo Km, y es como está expresado en esta ecuación, ¿no? Y recordamos que la velocidad inicial es K3 por el complejo. Podemos despejar nosotros esta relación. Por lo tanto, si sustituimos en la ecuación, nos quedaría de esta manera. Vamos a sustituir esto aquí. Entonces el K3 pasaría multiplicando, ¿no? Pasaría multiplicando. Si entonces, como ya habíamos definido, la enzima total es la suma del complejo más la enzima libre, entonces podemos despejar la enzima libre. Y entonces multiplicando por K3 entre sustratos nos quedaría de esta manera. De esta misma forma, si esta relación K3 por la enzima total es la condición en la cual nosotros tenemos la velocidad máxima y despejamos nuevamente la velocidad inicial de la ecuación que ya teníamos y sustituíamos, nos quedaría esta relación. Si reordenamos los términos, terminaríamos en la ecuación final, reduciendo y despejando velocidad inicial en función de la concentración del sustrato, donde tenemos los dos parámetros cinéticos que nos van a interesar en esta área, que es la cinética enzimática, que es la velocidad máxima y la constante de Michaelis-Menten, ¿no? Esta ecuación es el modelo de Michaelis-Menten y es el modelo que se estará utilizando durante toda esta unidad para poder determinar las constantes cinéticas, la afinidad de la enzima, la concentración a la cual trabaja o se alcanza la velocidad máxima, entre otras cosas, ¿no? Como ya mencionamos, normalmente
trabajamos a tiempos cortos, por lo tanto esta va a tender a 0, ¿sí? Normalmente vamos a ver que hay reacciones que se dan en un solo sentido, hay reacciones que sí se van a dar en los dos sentidos. Si recordamos nosotros de bioquímica, las reacciones que solamente se daban en un sentido son las reacciones que energéticamente no podemos regresarnos por la misma ruta debido a que hay un delta G muy grande, un valor muy grande de delta G y es negativo, ¿no? Tiene un valor muy grande. Normalmente, ¿dónde ocurría esto? Pues ocurría en las reacciones donde había hidrólisis o formación de ATP, ¿no? Que coincidía con los sitios de regulación de las rutas metabólicas normalmente, aunque no en todos los casos, ¿no? Donde en el proceso anabólico pues se tendrían que usar otras enzimas para poder sortear esto, ¿no? Porque termodinámicamente el proceso espontáneo no era posible, ¿no? Solamente era irreversible en una sola dirección. Muy bien. Si graficamos entonces concentración de sustrato con velocidad inicial, voy a corregir aquí que hemos estado manejando un 0, nos vamos a dar cuenta que a medida que vamos aumentando el sustrato, pues vamos a llegar a la velocidad máxima. Esto debería ir un poquito más abajo. Velocidad máxima, donde aunque aumentáramos más concentración de sustrato, no podríamos avanzar más. De aquí que Km coincide con la concentración necesaria de sustrato para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, ¿no? Entonces vemos entonces que la Km tiene unidades de concentración de sustrato. Entonces la otra aplicación es que nos indica la concentración a la cual nosotros alcanzaríamos la mitad de la velocidad máxima. Esto lo podemos ilustrar, o esta dependencia de la velocidad inicial en función de la concentración de sustrato relacionada a la Km, podemos ilustrarla en tres condiciones, ¿no? Cuando la concentración de sustrato es menor a la Km, recuerden que la Km también tiene unidades de concentración de sustrato. Cuando la concentración de sustrato es igual a la Km y cuando la concentración de sustrato es mayor a la Km, ¿no? Vamos a evaluar estas tres condiciones en el modelo de Michaelis-Menten. Cuando la concentración de sustrato es mucho menor que la Km, significa que este término que está aquí abajo, pues la suma de un valor que es muy pequeño comparado a este, pues prácticamente esto tiende a 0. Prácticamente esto tiende a 0. ¿Y qué significa? Pues que si reordenamos, nos quedaría esta relación, que la velocidad inicial es igual a una constante, porque estos valores son constantes, la Vmax y la Km, y que está en función de la concentración de sustrato. Esto lo observamos aquí, que hay una relación, ¿esto qué es? Esta constante cinética de orden 1. La velocidad es dependiente de la concentración de sustrato, ¿no? ¿Dónde se va a dar esto? A concentraciones de sustrato bajas en esta región. La otra condición es cuando la concentración de sustrato es mucho mayor que Km. Quiere decir que la suma de un valor que es mucho menor a este valor, pues que esto tiende a 0. Por lo tanto, nos quedaría que
Cuando la concentración de sustrato es mucho mayor a este, pues este elimina este y nos queda que la velocidad inicial, pues entonces sería a la Vmax. En otras palabras, cuando estamos a concentración mucho mayor que la Km, quiere decir que ya estamos a velocidad máxima, ¿no? Velocidad máxima. En otras palabras, hemos llegado a la saturación. Cuando la concentración de sustrato es igual a la Km, entonces quiere decir que esto es igual a la concentración de sustrato. Por lo tanto, tenemos 2 por concentración de sustrato. Este elimina este y nos queda que Vmax entre 2. Entonces vemos que la definición de Km es correcta. Que nosotros llegamos a la velocidad máxima, a la mitad de la velocidad máxima, en el valor de la concentración de Km. O en otras palabras, la Km es la concentración de sustrato a la cual logramos o alcanzamos la mitad de la velocidad máxima. Entonces aquí lo vemos expresado y estamos en este punto, ¿no? En este punto. Entonces de esta manera nosotros podemos ver que la ecuación de Michaelis-Menten nos representa de una forma excelente cómo se relaciona la velocidad con la concentración de sustrato. No se nos olvide que esto es velocidad inicial y que las vamos a obtener a través de ir al laboratorio y hacer un gráfico de tiempo contra concentración de producto. Vamos a tener los gráficos donde vamos a obtener las velocidades iniciales. Sin embargo, cuando nosotros queremos medir la velocidad máxima, se vuelve algo impráctico. ¿Por qué? Porque tenemos el gráfico. Entonces, si nosotros queremos medir la velocidad máxima, tendríamos que trabajar a concentraciones de sustrato muy grandes. Por lo cual esto se vuelve muy poco práctico. Muchas veces por el gasto de la enzima y muchas veces porque el mismo sustrato puede ser demasiado caro. Para esto se han utilizado algunas estrategias pues matemáticas para poder evitar esta dificultad. ¿Cómo se logra esto? Pues a través de linealizar la ecuación de Michaelis-Menten y de esta manera poder extrapolar hacia los valores de Vmax y en algunos casos de Km, ¿no? Y de esta manera poder trabajar a concentraciones mucho menores sin necesidad de llegar a la región de saturación. ¿Cómo logramos esto? Pues a partir de la ecuación de Michaelis-Menten, uno de los primeros acercamientos pues es sacar el inverso de la ecuación. Sacaríamos el inverso, quedaría de esta manera, y entonces factorizaríamos nosotros esta suma. Entonces nos quedaría de esta manera, donde sustrato entre sustrato pues se eliminaría, quedaría 1 aquí, entonces quedaría 1 sobre sustrato. Entonces quedaría la siguiente ecuación. Es una ecuación que tiene que ir a su formulario. Esta ecuación, si nosotros vemos, es una ecuación de la línea recta que es y m por x. Entonces, tenemos que a es el intersecto, 1 sobre Vmax, m la pendiente es km sobre Vmax, y tendríamos que graficar el inverso de la concentración de sustrato contra el inverso de las velocidades iniciales, ¿no? Vamos a verlo en el gráfico. Aquí vemos, tenemos que graficar x
contra y. La pendiente es esto que está aquí. El intercepto es 1 sobre más. Entonces yo puedo trabajar a concentraciones bajas. Recuerden que los inversos crecen hacia acá, hacia el cero. Entonces yo puedo trabajar a concentraciones bajas, los 4 puntos a concentraciones bajas. Y por medio de extrapolar, yo puedo, la pendiente de aquí será la misma pendiente de acá, porque es una línea recta, obedece una línea recta. Entonces yo puedo trabajar a concentraciones bajas de sustrato y obtener esta relación. Y a través de extrapolar en el intercepto, puedo sacar Bmax y despejo Km, ¿no? A esta ecuación se le conoce como el doble recíproco de Light-Weaver-Burk, una de las ecuaciones muy utilizadas para poder obtener los parámetros cinéticos en esta área, ¿no? Podemos nosotros también extrapolar mucho más acá, entonces donde x vale 0 en la ecuación, y podemos obtener este valor, ¿no? Que es 1 sobre k, ¿no? Donde resolvemos de esta manera y obtener también directamente aquí el valor de km y ya despejar de acá. Se pueden utilizar todas esas formas, ¿no? Nada más que aquí el valor va a dar negativo. Aquí tenemos el problema. Nos dice: se evaluaron las velocidades iniciales de la reacción de formación de productos de la enzima fosfatasa ácida a diferentes concentraciones iniciales de sustrato. Aquí tenemos las concentraciones iniciales de sustrato. El producto de la reacción absorbe a 405 nanómetros. Entonces los datos se muestran en la siguiente tabla, ¿no? Entonces a cada concentración se midió las velocidades. Como ven, las velocidades iniciales se toman de una cinética de orden, de orden 1. Entonces tenemos estos valores, ¿no? Tenemos estos valores que es una velocidad. Son valores de velocidad que sería concentración contra tiempo. Aquí tenemos la reacción. Está catalizando esta reacción, la fosfatasa ácida. Y entonces vamos nosotros a encontrar los parámetros cinéticos para este concepto. Entonces vamos a irnos al Excel, ¿no? Entonces aquí estamos en el Excel. Voy a quitar esto de aquí. Entonces estamos en el Excel, tenemos ya los datos. Vamos a aplicar la ecuación del Light-Weaver-Burk, donde tenemos que graficar los dos recíprocos. Yo les voy a poner los Excel ya resueltos para que vean cómo se hicieron los cálculos y no tengan ningún inconveniente, ¿no? Les voy a poner los dos, tanto los de sin resolver como los resueltos, ¿no? Aquí está. Entonces ya tendremos que graficar. Como ya sabemos, no hay nada complicado. Entonces agregamos los títulos. Aquí sería el inverso. Voy a poner así nada más. Voy a poner un coche. Este sería 1 sobre B0. Vamos a poner. Ok.
Voy a quitar esto. Poner el gráfico. Y ustedes le darán el formato que le llevan, ¿no? Entonces agregamos la línea de tendencia y obtenemos los dos gráficos. Tenemos los dos gráficos. Vamos a poner los datos. Tenemos la pendiente que es 4.8572. Tenemos el intercepto que es 4.0267. Entonces vamos a despejar primero la velocidad máxima, sacándole el inverso al intercepto. Y vamos a sacarle. Ahora despejamos de aquí. KM sería la pendiente por Vmax. Entonces sería la pendiente por Vmax. Entonces ahí tendríamos ya. Estos serían los dos valores que nos está pidiendo el problema, ¿no? Nos está pidiendo el problema. Muy bien. Vamos a volver otra vez. Otro reordenamiento del modelo de Michaelis-Menten es la gráfica de Eadie-Hofstee, en la cual se reordena. Ahorita vamos a ver cómo se obtiene esta ecuación. El gráfico de Eadie-Hofstee, donde aquí tenemos nuevamente que corresponde a una ecuación de la línea recta, que es y mx más. Vemos que la pendiente es negativa, entonces va en este sentido, y donde tenemos nosotros que el intercepto en el eje de la y, recuerden que A es intercepto en el eje de la y, pues es Vmax, la pendiente es la KM nada más negativa, y donde tenemos que graficar velocidad inicial entre concentración de sustrato contra velocidad inicial. En el intercepto en el eje de las X, cuando X vale 0, pues tenemos esta relación, ¿no? Tenemos esta relación, podemos utilizarla para sacar los datos, ¿no? Entonces vamos a aplicar los mismos datos de la fosfatasa ácida y los vamos a evaluar con este modelo para ver el ajuste y ver los valores, a ver si cambian o no, ¿no? Entonces en el mismo Excel están los mismos datos. Entonces vamos a movernos hacia allá. Aquí los tenemos. Aquí está el modelo. Entonces tenemos que graficar velocidad inicial entre concentración de sustrato. Graficamos. Lo voy a poner acá para que me lo dé directo, si no voy a cometer un error, ¿no? Voy a graficar al revés cuando inserte la gráfica. Un error que algunos cometieron o cometen en los exámenes, ¿no? Hay que tener cuidado. Entonces ya pasamos directo, graficamos, insertar gráfico, tenemos el gráfico, ¿no? Vamos a agregar los títulos. En este caso es B0 entre concentración de sustrato, y acá tenemos B0. Vamos a quitar esto aquí, ponemos la línea recta, bueno, la línea oscura, y agregamos la línea de tendencia, ¿no? Agregamos la línea de tendencia. Entonces aquí lo ideal es, ya lo hemos visto en todos los modelos, pues que tengamos repeticiones, ¿no? Por cuestiones de nada más ver el modelo y cómo se desarrolla, no lo hacemos, pero en realidad aquí debemos de tener mínimo unas 2 repeticiones.
Entonces vamos a sacar los datos. Entonces aquí no es muy complicado. La pendiente es la KM. Pues prácticamente es la pendiente, ¿no? 25, 27 y el intercepto sería la Vmax. La Vmax. Nos quedaría 0.25. Es mucho más fácil, ¿no? Poner las mismas unidades. Esta no es, estos minutos a la menos 1. Minutos a la menos 1. Ok, entonces vamos a seguir con la presentación. ¿Cómo se logra esto? Bueno, me olvidó mencionarlo antes de hacer. Primero pasamos para acá, pues nos quedaría B0 por KM más B0 por concentración de sustrato igual a Vmax por concentración de sustrato. Entonces ahora todo lo vamos a dividir entre concentración de sustrato y concentración de sustrato. Entonces esto se lleva a esto, esto se lleva a esto y aquí nos queda. Entonces vamos a despejar B0, pues ya nada más tenemos B0, Vmax y esto está sumando, pues pasa restando, ¿no? Entonces quedaría KM entre B0 por concentración, que es lo mismo que acá, reordenar. Entonces son estrategias matemáticas para poder obtener una ecuación que corresponda a una ecuación de la línea recta, ¿no? Por último, tenemos otro reordenamiento que es la ecuación de Hannes-Wolf, y que es esta ecuación, ¿no? Esta ecuación a partir de esta, donde vemos que corresponde a una ecuación de la línea recta que es mx más a. Entonces vemos que la pendiente ahora es inverso de Vmax, el intercepto es km entre Vmax, que esto es cuando x vale 0, ¿no? X vale 0, esto es cuando y vale 0. Entonces tenemos que graficar con este es x, concentración de sustrato contra sustrato entre 0. Entonces vamos al Excel para poderlo trabajar y lo tenemos, ¿no? Entonces tenemos que graficar concentración de sustrato contra esto que está aquí. Entonces graficamos concentración de sustrato entre voy a insertar, ahorita lo vamos a mover, la típica curva de Michaelis-Menten. Entonces le agrego los títulos, sería concentración de sustrato contra concentración de sustrato entre B0. Y acá sería concentración de. Voy a quitar la línea. Agregamos línea de tendencia. Agregamos línea de tendencia. Entonces la tenemos. Línea de tendencia pendiente. La pendiente es positiva, 3.2
91.39 y A es 5.1202. Entonces el Bmax sería el inverso de la pendiente, y entonces Km sería multiplicar Bmax por el intercepto. Entonces aquí en minutos sale -1. Entonces aquí tenemos los resultados. Vemos que tiene mayor ajuste.